Recuerden grabar. Ah, bueno, como les decía recién, colegas, estamos trabajando en el análisis del proyecto educativo institucional del CIEPT. Estamos grabando en este momento para evidencia de quien quiera fiscalizar este proceso. Vamos a depositar todas nuestras reflexiones, ¿verdad?, en este formulario que está a disposición de este grupo de trabajo hoy día, viernes 22 de octubre del 2021, y que va a estar a disposición de toda la comunidad escolar a partir del próximo lunes, ¿verdad?, para que también, siguiendo la misma idea de este cuestionario, ¿verdad?, nos aporten con sus reflexiones y con sus respuestas a esta encuesta, ¿ya? Así que lo primero, pedirles que vamos llenando en línea este cuestionario de acuerdo a la conversación que vamos a ir desarrollando. Primero que nada, entonces, por favor, no olviden identificarse, estudiantes o de los funcionarios, que pongan su nombre completo, como dice ahí. Luego que identifiquen el estamento al cual pertenecemos. Están marcados, me parece, como alternativas. Vea, despliega por favor el hacer aquello. Bien, ahí está: estudiante, docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo, ¿ya? Recuerden por favor que los asistentes de la educación, según la nueva normativa que existe, se dividen en profesionales y no profesionales, ¿ya? Por lo tanto, los que no son docentes son asistentes de la educación, como el tío Claudio, como la tía Lore, ¿verdad? Y si son psicólogos, por ejemplo, trabajadores sociales, ¿verdad?, también son asistentes de la educación, pero profesionales, ¿ya? Luego, en el caso de los estudiantes, la jornada, y en el caso de los funcionarios, donde dice jornada, funcionario, porque son multijornadas los funcionarios, ¿ya? Bien, aquí llegamos al punto inicial, chiquillos. Cuando nosotros hicimos esto, el año 2018, ¿verdad?, lo hicimos con varias ideas en la cabeza, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es ver si estas ideas en la cabeza que teníamos en el año 2018 siguen vigentes o no, ¿verdad? El primero que darles que estábamos en ese momento pasando por un momento bastante serio desde el punto de vista económico, de matrícula, y nosotros el año 2017, es decir, el año anterior, ¿verdad?, habíamos decidido ya empezar a trabajar solo con estudiantes adultos, jóvenes y adultos, con EPJA, ¿ya? Y se trabajó el año 2017 solamente con estudiantes de EPJA, pero sin PME, ¿ya? El riesgo que estábamos corriendo era tan grande que presumíamos que el año siguiente probablemente no íbamos a poder seguir trabajando. Sin embargo, gracias a Dios y al trabajo que se hizo el año 2017, ¿no es cierto?, se pudo trabajar en 2018 y, por lo tanto, el 2018 fue nuestro diseño, ¿verdad?, de este proyecto educativo institucional y de nuestro PME también, que está vigente hoy día a 4 años, 18, 19, 20, 21, ¿ya? Y el año muerto, digamos, el año cero, no el año 1, 2, 3, 4, sino el año cero fue el 2017, ¿ya? Aprendizaje del 2017 fue aquello que nos permitió hacer este diseño de PME para jóvenes y adultos. Entonces, como ustedes ven ahí, no sé, César, si nos puedes ayudar en la lectura de del encabezado. César, tienes que activar el micrófono. ¿Estás muteado, César? No tiene sonido, estás muteado. Vale. Dice acá, revisión del PI 2018. Te invitamos a analizar, evaluar y replantear los componentes del ideario de nuestro PI vigente, en la idea de mejorar lo que haya que mejorar. Contesta responsablemente el siguiente cuestionario. En primer lugar, la visión constituye
una parte importante de la elaboración de un PI. Es una mirada a largo plazo, que no tiene tiempo ni espacio. Es el ideal que se quiere lograr y que orienta e ilumina la acción que se vislumbra a partir de la misión. La visión juega un rol primordial en la elaboración de un PI, ya que ésta constituye una mirada en perspectiva y está orientada por aquellos elementos constitutivos de la Ley General de Educación, Ley 20.370, potenciando el sentido de la formación integral. Nuestra visión es: Educación para Todos Colegio San Luis es una institución que brindará una educación integral e inclusiva para jóvenes y adultos, con un enfoque constructivista, en donde el estudiante actuará como un sujeto activo en su aprendizaje, con una modalidad humanista científico y técnico profesional, la cual atenderá los intereses, necesidades y motivaciones de los estudiantes y de la sociedad, desarrollando redes de colaboración con organismos del ámbito social, cultural y laboral, para facilitar la trayectoria educacional y laboral de nuestros educandos en los próximos 5 años en la provincia de Quillota. Gracias, César. Oye, la invitación entonces que les hago ahora es extremadamente importante, a ayudarnos a pensar en esto. Yo los voy a invitar a marcar, pero una vez que terminemos de conversar este punto. Como ustedes ven, en lo que nosotros tenemos redactado oficialmente, lo que está en la página del ministerio, lo que la gente conoce de nosotros, está esbozado entre comillas. Teníamos la idea de que en estos 4 años nos íbamos a transformar en un colegio multimodalidad, HCP. Fíjate, ahí ya tenemos un tema muy importante que conversar. También en el nombre del establecimiento, mira, el nombre del establecimiento en ese momento que aparece en el documento no es nuestro nombre actual, también eso hay que cambiarlo, modificarlo. ¿Te fijas? La idea de seguir apoyando a los chiquillos con una trayectoria educacional, otro hecho importante que dice acá. Así que mira, los invito a conversar sobre el tema. Yo no sé, partamos por lo más simple, creo que el tema TP, que podría ser una de las cuestiones esenciales, tal vez, analizar de esto. Están abiertos los fuegos, quien quiere opinar. De hecho, lo estábamos conversando recién con Francisco, ya que estábamos aquí comentando mientras los demás, parte del equipo estaba presentando. Y sí, decíamos, el proyecto dice técnico profesional. Y hasta el momento eso no se ha llevado a cabo. Así que la pregunta es, ¿seguirá siendo un proyecto, una aspiración a futuro todavía que se quiera aplicar? ¿O vamos a mantenernos así como estamos ahora en la actualidad, como un proyecto HC? La pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre ese tema? O sea, desde mi óptica, don Claudio, en el fondo la opinión pasa por, en el fondo, la decisión de usted, en el fondo, en cuanto al sentido de que tiene más elementos de juicio. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vemos acá, o nos preguntamos, ¿estamos en condiciones de ofrecer una opción técnico-profesional a nuestros estudiantes en términos de infraestructura, de nuevos profesionales que tendrían que integrarse al colegio? De verdad que ahí por eso lo personal me faltan como elementos de juicio. Yo creo que ahí usted es clave. Sí, mira, yo les voy a explicar una cosa, pero enseguida, ¿ya? Ahora me interesa que partamos desde la base de lo que ustedes ven en la sala de clase. ¿Ustedes creen que nuestros estudiantes tienen esa necesidad, que nosotros podríamos cumplir una función social más relevante si nos mantuviéramos solo como HC o si nos jugáramos por un proyecto HCTP? Partamos de la sala, partamos de los estudiantes, partamos del aporte que podemos hacer. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Desde esa mirada, claro, los estudiantes yo creo que sería un aporte importante para su futuro profesional, ¿ya? Por lo que lo comentan, lo que cuentan, los oficios que ellos ya practican, por ejemplo, tener una suerte de carrera en el mismo colegio sería ciertamente un aporte, eso es evidente. ¿Francisco? Sí, bueno,
con lo visto del tema de las charlas que hemos tenido aquí en el colegio, de técnicos profesionales e institutos, la mayoría de los estudiantes buscan un técnico profesional, un TP. Entonces, yo creo que sería una buena opción, ya que la mayoría de los estudiantes buscan un técnico primero. Exacto. ¿Puedo intervenir o terminaste? Sí, terminé. Ya, muchas, disculpe. Bueno, en mi caso estoy muy de acuerdo de que nosotros aspiremos a un proyecto TP, ya que han habido muchos estudiantes, sobre todo del segundo nivel medio, o de los distintos segundos niveles medios, que ellos saben, por ejemplo, o que tienen conciencia de que su puntaje en la PTU no va a ser muy bueno. Entonces ellos, su misión aquí en el colegio es sacar el cuarto medio para entrar a trabajar. ¿Y qué mejor que empezar a trabajar ya teniendo algo debajo del brazo, ¿cierto? Que en este caso sería si ellos salen con, en parte del proyecto TP, ¿cierto? Y de hecho era algo que siempre preguntaban, profe, aquí nos dan, salimos con algún oficio, salimos con algún título. Era una pregunta que se hacía mucho a principio de año. Y de hecho teníamos que aclararle que lamentablemente hasta el momento nosotros este año íbamos a seguir con un proyecto solamente científico humanista, o sea, no iban a salir con algún tipo de documento de cartoncito, además de solamente que ellos aprobaron el curso. Entonces vemos con buenos ojos que los estudiantes salgan con algún oficio, que se avance el proyecto TP de una mejor manera, pensando en el futuro de muchos estudiantes, porque también, aclarar una cosa, hay muchos estudiantes que piensan dar la PTU solamente por darla, porque saben que es gratuita. Al menos la primera vez que el colegio paga, ¿cierto? Entonces, como que ellos piensan, la voy a dar a ver cómo me va. Y lamentablemente, si les va mal, igual va a traer un poco de peso para el colegio. Sí, correcto. Sí, eso tiene que ver con la misión nuestra de ayudar a los chiquillos, o sea, de despertarlos a que tienen que hacer un proyecto de vida. Es parte de la función nuestra. Ya, mira, les voy a aportar información para que sigamos en esta conversa porque es esencial. Mira, a ver, dos cosas importantes. La primera, analizar la realidad de las carreras TP en adultos acá en la zona. Si ustedes tienen información con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el CEIA Alejandro Vázquez Armijo, en nuestro CEIA hermano aquí en municipal, acá en Quillota, ellos hace mucho tiempo atrás tomaron la decisión de tener un proyecto TP y bueno, como colegio municipal se les hizo mucho más sencillo armar todo eso. Sin embargo, oye, la información que uno maneja es que lo TP no se transformó, a pesar de lo que uno pudiese pensar, no se transformó como en el, vamos a ponerlo en estos términos, negocio principal del CEIA ABA, del CEIA Alejandro Vázquez Armijo, sino que quedó como un accesorio cada vez más reducido, ¿no es cierto? Y que de repente a uno le contradice la idea que tiene en la cabeza, porque yo tenía, como ustedes, la misma idea, ¿no es cierto?, de que un colegio TP iba a tener más demanda, más matrícula, más interés, ¿no es cierto?, de parte de nuestros usuarios, nuestros estudiantes. Y sin embargo, lo que uno ha visto, ¿verdad?, es en la práctica que en el CEIA Alejandro Vázquez Armijo las carreras han ido disminuyendo y la gente lo que quiere, el estudiante en realidad, ¿no es cierto?, por lo que nos han contado, prefiere el HC porque es más fácil. ¿Te fijas? Ahora, eso es una cosa, y que puede depender, ¿no es cierto?, de cómo se hagan las carreras. ¿Para qué estamos con cosas? Puede depender de la naturaleza del ejercicio docente, de la filosofía del establecimiento. A lo mejor nosotros podríamos hacerlo de manera distinta y generar a lo mejor un apego distinto a las carreras u oficios. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, contarles para que ustedes sepan. Nosotros el año 2018, ese mismo año 2018, contratamos un equipo externo, como se llama, no me equivoco, el 2018 destinamos algo así como entre 2 a 4 millones de pesos al pago durante todo un año, ¿verdad?,
para trabajar con este equipo externo, perdón, que trabajó también con los profesores, también trabajó, ¿no es cierto?, con nosotros, con el equipo de gestión. En ese momento era Eduardo y yo nomás, ¿verdad? De poquito empezamos a incorporar más gente. Y elaboramos efectivamente un proyecto. ¿Este proyecto en qué consistía? Y para que ustedes entiendan un poquito lo que viven todos los días. Este proyecto consistía en hacer en básica lo que se llama oficios. La legislación actual establece que lo que uno haga en básica se va a llamar oficios, ¿ya? Y cuando uno hace un colegio TP, el colegio TP es TP en la media, ¿ya? Y eso le agrega a los años de estudio del estudiante un tercer año. O sea, el TP es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Un año adicional. Para que ustedes relacionen con lo que les decía anteriormente, que para mucha gente, estudiante, es más fácil hacer HC que TP, ¿ya? Nosotros diseñamos en ese entonces un proyecto educativo que establecía cuatro carreras, ¿ya? Esas carreras eran este tema de administración y logística, ¿ya? Para la cual creamos un taller que era imperativo crear, y ese taller es la sala de computación 2, el taller de computación. ¿Por qué? Porque esencialmente la carrera de logística, ¿verdad?, se trata de trabajar con software de alta productividad que tengan relación con inventario, para cuestión de cosas, ¿ya? Teníamos también el proyecto de una segunda carrera que era de educación parvularia. Teníamos que hacer un taller obligatorio para educación parvularia, y por eso diseñamos un proyecto de una construcción nueva. Una de las salas donde ustedes están almorzando hoy día, se iba a dedicar para ese taller. Se compró mobiliario, se compró para niñitos chicos, ¿no es cierto? Se compraron juguetes, se compraron, ¿cómo se llama?, estas alfombras, ¿verdad?, de esponja, y una serie de cosas que eran necesarias, que aparecían en un listado, para poder implementar esa carrera en esa sala, ¿ya? Es decir, la construcción que ustedes conocen, al lado de las canchas de ping-pong, tiene relación con el proyecto TP. La otra carrera que nosotros diseñamos, ¿verdad?, y que fue presentada ahí, fue enfermería, ¿ya? Esta carrera de enfermería requería también un taller, ¿verdad?, que estuviera habilitado con una serie de instrumentos y cosas que se compraron, están en bodega, y es la salita chica que está al lado de donde ustedes almuerzan, la que hasta el momento estamos implementando, que había servido de bodega durante todo este tiempo, ¿ya? Y la cuarta carrera, que era en el fondo la carrera con la cual íbamos a entrar a competir nosotros con el SEIA ABA, era una carrera que tenía que ver con alimentación colectiva, con el tema de banquetería y alimentación industrial. Y para esa carrera nosotros diseñamos lo que nosotros llamamos el salón ahora. Iba a ser la sala de clase o la cocina, donde iba a ser, ¿cómo se llama?, el taller, ¿verdad?, de esa carrera de alimentación colectiva, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en el proyecto planteado desde el punto de vista pedagógico, era acompañado por un proyecto de construcción. Esto era para las carreras TP de media, ¿ya? Basado en las carreras medias, nosotros generamos, a través del desarrollo de 2 o 3 módulos en cada uno de los terceros niveles básicos que teníamos, solamente el tercer nivel básico, a través de 3 módulos, la implementación de un oficio, ¿ya? ¿En qué consistían estos oficios? Eran 4 oficios que nosotros íbamos a ofrecer. 4 oficios que íbamos a ofrecer, que en el fondo eran módulos de las carreras posteriores. ¿Se fijan? Por lo tanto, íbamos a tener un oficio que fuera algo así como ayudante de un técnico en enfermería, ¿ya? Otro oficio era aprender a través de 3 módulos, ¿no es cierto?, el manejo de grupo desde el punto de vista del entretenimiento, que es un poco lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, las tías del jardín, y este iba a ser como módulos de entrada para la carrera en media de párvulo, ¿ya? Un tercer módulo era relacionado con el tema de ayudante de bodega, ¿verdad?, como oficio, con 3 módulos,
para que también fuera, digamos, un oficio que después el estudiante pudiera seguir en media en la carrera de logística. Y el cuarto módulo tenía que ver el cuarto, perdón, oficio, tenía que ver con el tema este de banquetería, ¿verdad? Relacionado con que me parece que era módulos que ayudaran a la persona a preparar cosas para banquetes, para, ¿cómo se llama? Para cócteles, todo lo que tenga que ver con, ¿cómo se le llama esto? El catering, ¿ya? Y ese oficio era conducente para aquella persona que quería, ¿no es cierto?, el siguiente año, en primer nivel medio, entrar a la carrera de alimentación colectiva. ¿Ya? Me parece que ahí repasé los 4 oficios que se iban a ofrecer para las 4, no como requisitos, sino como preparación previa a las 4 carreras TP en media. Si la persona no seguía con nosotros, se iba con un cartoncito que decía que había aprobado ese oficio. ¿Ya? Si la persona terminaba con nosotros en tercer nivel medio, TP, iba a tener un cartoncito por el oficio y además iba a tener el título de nivel medio, ¿no es cierto?, carrera que nosotros ejerciéramos. El proyecto tuvo que ir acompañado efectivamente por los currículums y por las personas que habíamos contactado para ejercer aquellas carreras. Ya. Toda esta explicación larga es para que ustedes sepan que sí, se hicieron todos los esfuerzos. ¿En qué topamos? ¿Qué pasó? Bueno, punto 1, nos topamos con el problema administrativo gigantesco, que es el que nos pena todavía, ¿no es cierto?, de no tener actualizado nuestro contrato de arriendo y por lo tanto todos los trámites en el ministerio se fueron entrampados por ese tema fundamental, ¿ya? Eso fue el año 2018, que nos dieron un año de plazo para normalizar aquello. Y el año 2019, como ustedes saben, ¿no es cierto?, vino todo lo que pasó desde el punto de vista de la agitación política. El inicio del 2019 vino, ¿no es cierto?, perdón, el 2019 fue esto, disculpa. Y luego vino el 2020 con el tema de la pandemia. En el caso esencial, entonces, nuestro proyecto TP quedó tirado por 2 cosas fundamentales. Por no tener el contrato de arriendo adecuado a la nueva normativa de la ley, ¿no es cierto?, y después, ¿cómo se llama? Vino toda esta problemática de que el Departamento de Obras no, hasta el día de hoy día, no ha recibido las obras de construcción de lo nuevo. También, y para terminar de rematarla, en el intertanto hubo un cambio, una reforma en la educación técnico-profesional, donde cambiaron todos los currículums. Y por lo tanto, todo el trabajo curricular que se hizo con esta comisión externa ya no sirvió de nada, porque desaparecieron la posibilidad de implementar carreras en TP media de enfermería y de párvulos. Ya desaparecieron esas como alternativa. ¿Te fijas? Bueno, así fue como se nos murió el proyecto TP, ¿verdad? Digamos, en el SEIA Educación para Todos. Lo intentamos, por supuesto que lo intentamos e invertimos recursos en aquello, pero todo murió en eso. Así que, César, la idea estuvo, es una duda. Todavía mantenemos el problema del contrato, todavía mantenemos el problema digamos, reconocimiento de la recepción de las obras. Todas esas explicaciones para que ustedes comprendan la actual situación. Bueno, como para que avancemos, cada uno de ustedes puede llenar, ¿no es cierto?, como ustedes quieran, la parte de la encuesta, ¿ya?, en lo que ahí aparece. Avanza un poquito hacia arriba, por favor, para que veamos las 2 preguntas. En cada una de las cosas viene después, mira, 2 preguntas que tienen que ver. Mira, ¿qué observaciones? Yo con ustedes, profesores, puedo hablar de la palabra crítica. La idea es que aquí se haga una crítica, pero una crítica positiva, por eso no una crítica negativa, una crítica que diga, por ejemplo, si se cumple o no esta visión. Si hay alguna medida de cumplimiento o no, o si no se cumple, ¿ya? Eso es la observación, ¿ya? Y cuando hablamos de la sugerencia, hablamos de que ustedes quieran aportar algo nuevo, algo distinto, ¿verdad?, a lo que aparece escrito en la misión, ¿ya? En la visión. Entonces, la idea de responder arriba en el puntito y la idea de responder después en observaciones y sugerencias son todas preguntas obligatorias. Eliezer. Una de las mejoras que puede ser relacionada también
como nombramos la vez que estuvimos viendo nosotros los distintos proyectos para cuando hicimos la actividad de crear ¿cómo se llama? Proyecto educativo, ¿cierto? O un colegio, que sea entendible para todos y que sea fácil de leer también. Por ejemplo, yo aquí veo la visión y salen palabras, imaginando que yo soy un estudiante, ¿cierto? Y me sale aquí el constructivista. Y aquí creo que el estudiante que quiere tener la visión, quizás no entienda lo que significa ese tipo de enfoque. Entonces, cambiar un poquito, o actualizar, o simplificar, mejor dicho, el lenguaje que se utiliza también para que todos lo puedan entender, ¿podría ser entonces alguna sugerencia que se pueda hacer? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y otra cosa más, Eliezer y colegas, mira, claro, yo estaba hablando recién, estábamos hablando del OTP, ¿ya? Escuchamos la opinión, pero también aquí hay otras palabritas como esta, que, claro, por supuesto, tu sugerencia de explicarlo mejor es una muy buena sugerencia, no dejes de anotarla, pero también les pregunto, ¿lo hacemos? ¿En qué medida lo hacemos? ¿Cambiamos el enfoque constructivista por uno de otro tipo, constructivista, no sé, o freiriano, o pedagógico, como yo les mencionaba la otra vez, ¿no es cierto? Aquí está declarado que nosotros vamos a ser constructivistas. Si ustedes se recuerdan, significa que nosotros no íbamos a hacer clases tipo conferencia, ¿verdad? Sino que íbamos a hacer clases generando espacios de aprendizaje, donde el sujeto fuera, tal como lo dice ahí, activo en su aprendizaje. Lo hemos hecho. Es conveniente que lo sigamos manteniendo como una parte integrante de nuestra visión. Lo cambiamos, lo modificamos, lo dejamos, lo reforzamos y lo explicamos mejor. Está tirado los guantes, señores. Escucho opiniones. Ya, de ese punto de vista, don Claudio, es importante señalar que con la modalidad que hemos tenido, ¿no es cierto?, de pandemia y todo eso, yo diría que nuestra propuesta tiene como la intencionalidad de ser constructivista, pero muchas veces cerca al conductismo, ¿ya? Yo no digo que eso esté malo, ¿ah? Porque a veces, dada la realidad de ciertos cursos, como que nos queda otra que ser conductista. Lo digo abiertamente por el mío, por ejemplo, mi curso, ¿ya? No, pues hay que ser responsable, si estamos hablando justamente de lo que nosotros vemos. Claro. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, podríamos, pero también, por otra parte, no es vendible, lo digo claramente, que en nuestra visión coloquemos un conductismo, ¿ya? Porque claro, son propuestas totalmente cuestionables y pasadas en el tiempo. Entonces, a lo mejor mantener el concepto constructivista o redactarlo de una forma que queremos como llegar, ¿verdad?, al enfoque constructivista, como un horizonte, ¿cierto? Pero a sabiendas que es un proceso difícil, no rápido. Sí, y también, sí, te encuentro toda la razón, César, y también te aporto lo siguiente, porque se supone que, como ustedes bien saben, estamos en un rediseño de lo que es la malla curricular de adultos, y por ejemplo, se está hablando mucho de que todo viene inflamado por la idea del desarrollo de competencias, ¿ya? Es lo que viene, ¿ya? No hay nada oficial todavía, se habla del próximo año, del subsiguiente. Entonces, a lo mejor el constructivismo como idea ya está superada por esta nueva modalidad, ¿no es cierto?, del trabajo con el enfoque de desarrollo de competencias, ¿te fijas? Claro. Que es otro modo de trabajar y que también puede en algún momento afectar, ¿verdad?, nuestras declaraciones, como esta. No sé qué opinas, Eliezer, qué opina Francisco sobre esto, el enfoque constructivista, competencias, sujeto activo del aprendizaje. Opinar algo. Póngale. Ya, primero que, bueno, la visión tiene que ser un texto divulgativo, ¿cierto? Que la persona lo entienda, ¿ya? Sí. Cualquier persona lo pueda leer y lo entienda. Sí. Y lo otro es que yo creo que deberíamos agregar conductista, ¿cómo era? Conductista, sí. Conductista, eso. Porque en el PI sale que en el enfoque, a ver, ¿dónde era? Principio y enfoque educativos. Eso, principio y enfoque educativo sale que somos un colegio constructivista y conductista. Lo explica también. Sí, de hecho, lo especifica que debido a la experiencia en años que se lleva aquí en el colegio, que en algún momento se tiene que aplicar el conductismo. Sí. Como para evaluar o incluso para el entorno dentro de la sala de clases.
correcto. Sí, sí. Oye, y también me faltó decir que todo lo que dice este documento es resultado de la asesoría del Ministerio de Educación, por si acaso. Esto no fue algo que nosotros escribimos y quedó tal cual como lo escribimos. De hecho, les cuento, para realizar estos pequeños textos que ustedes pueden ver aquí, entre comillas, ¿no es cierto? Hubo que filtrar numerosos trabajos que diferentes grupos de personas hicimos en diferentes momentos, en consejos de profesores, ¿no es cierto?, en seminarios, asesorías con gente de la provincial. Estos textos que quedaron nunca me satisfacieron totalmente, pero fue lo que pasó el filtro del ministerio. No sé si me explico. Entonces, claro, pues yo también estoy de acuerdo que decir constructivista para la gente puede que sea más nebuloso que aclaratorio, pero efectivamente vamos a tener que darnos maña para que en la declaración que nosotros hagamos ahora, en esta reformulación, que no estamos acompañados por el ministerio, que no tenemos una ATE del ministerio, ¿verdad? Lo hagamos de manera, tal como ustedes indican, más clara para la gente. No sé si se entiende lo que acabo de explicar. O sea, también lo que dice acá, por ejemplo, mira, en esta lectura que estamos haciendo dice nuestra visión es, y termina con una cuestión que pegada ahí es una frase que dice de los próximos 5 años la apoyo Quillota. Eso hubo que ponerlo porque la gente que estaba encargada de asesorarnos dijo que había que ponerlo, pero no pega ni junta con todo lo anterior, pues se fijan. Claro, de hecho, don Claudio, en una actividad grupal que tuvimos en algunos consejos atrás, precisamente nos llamaba la atención ese tema de los 5 años, porque entendíamos que visión era un tema ya casi como ontológico, principios generales, ¿verdad? Y el remate de los 5 años nos llamó la atención justamente por lo que usted está diciendo. ¿Ya? Esa es la explicación, Claro, César. Esa claro. es la explicación. ¿Ya? Ya. Habiendo entendido entonces, recibido el tema del conductismo que tiene que estar expresado, habiendo recibido la idea de las competencias, ¿verdad? Pasamos a otro tema que también está inserto acá. Pues. Mira, esto de desarrollar redes de colaboración con organismos de ámbito, lo que aparece ahí, no es algo menor, por si acaso. Es una forma de trabajo que nosotros quisimos implementar y que de alguna manera desarrollamos de manera bastante creciente hasta, ¿cómo se llama?, la pandemia. ¿Ya? Pero no sé qué les parece a ustedes. Pues. No sé si estuvieron todos presentes o si no hubo ninguno de ustedes cuando el colegio, el CIPT, en ese entonces, en lo que llamábamos la sala de reuniones, allá al fondo, ¿no es cierto?, al lado del negocio donde trabajaba la señora Lucy, hacíamos invitaciones y vinieron diputados, ¿no es cierto? Vino gente de la Ceremi, tuvimos, ¿cómo se llama?, a directores de los diferentes sellas de toda la provincia, trabajando en la red, hicimos grupos de trabajo donde todos los viernes teníamos, por ejemplo, la exposición, suponte tú, del juez de policía, no, del juez de policía local, no, del magistrado que tenía que ver con el juzgado de la familia, por ejemplo, con asistentes técnicos del juzgado de la familia, expusieron en el colegio con asistencia de los diferentes establecimientos de adultos y se nos sumaban también gente de colegio de niños y jóvenes porque era gratuito, de las diferentes entidades auxiliares del Sename, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en algún momento nosotros estuvimos desarrollando esto a todo gas, digamos, ¿ya? Hasta que vino la pandemia y ahí nos quedamos. ¿Y por qué lo estábamos desarrollando? Porque estaba declarado aquí y nos queríamos transformar, ¿no es cierto? Todavía mantengo esa postura, no sé qué les parece a ustedes, de transformarnos en un nodo, en un centro de actividad que pueda, ¿no es cierto?, prestarle el escenario para que todos los establecimientos nos pongamos de acuerdo en políticas comunes, tengamos la misma información para enfrentar el problema común que tenemos. En el caso nuestro, ¿verdad?, esa cantidad de casi 6 millones de chilenos que están sin terminar la educación formal. ¿Ya? Entonces, no sé qué les parece a ustedes el tema de trabajar con las redes, de insistir en el trabajo con redes, de insistir en el trabajo con otros organismos externos, porque recuerden que en algunos casos, en algunos colegios, simplemente tal vez lo más fácil es concentrarse, transformarse en una burbuja, ¿verdad?, y hacer rutina todos los días y, bueno,
igual se recibe el sueldo mes a mes. No, el aporte externo es muy, muy bueno, porque ahí sí reventamos esa misma burbuja que está diciendo. Nos prepara quizás no solamente a nosotros, sino que también podemos prepararnos a nosotros mismos para los estudiantes. Damos a conocer también a otras entidades nuestra, como dijimos ahí, nuestra misión y visión, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros proponemos. Y pueden venir otros de afuera también y decirnos, ¿saben qué? Podríamos hacer esto también de mejor manera. Porque aquí hay que admitir, no solamente somos un colegio, hay varios colegios y todos estos tienen una forma de trabajar distinta. Y quizás podríamos llegar a un consenso de cómo podríamos trabajar todos juntos para ir mejorando. Y también, ¿cómo se llama esto? Uy, se me fue el hilo, lo siento. El trabajo colaborativo, estás hablando de trabajo colaborativo y además, ya después con eso, empezar a dar nuestras visiones propias, nuestro trabajo propio, nuestros sellos también educativos, para que la gente diga, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a matricular al sello de Educación para Todos. Recuerdo, sí, una anécdota, en el año 2019, cuando venían algunos estudiantes que llegaban, se matriculaban tarde, como en mayo o para el segundo semestre, muchos venían del otro sella porque pensaban que aquí en este colegio iba a ser más fácil. Y aquí les dijimos, no, aquí tú tienes que estudiar, aquí tú tienes que aprender. Porque pensaban que en otro lado, que era hacer las cosas con el cuaderno, por ejemplo, entonces aquí iba a ser más fácil, que iban a tener buena nota por venir, por asistencia, por verse bonitos sentados, por gastar la silla. Y no, y aquí dijeron, no, aquí aprendimos y si bien en un principio les costó, después lo agradecieron. Ahí tienes, por ejemplo, una de las cosas que creo que nos caracteriza, ¿ya? Que creo que nos caracteriza. Eso nos ha significado en algunos casos más matrícula, en otros casos menos, dependiendo de cada persona en todo caso. Bueno, mira, para dejar esta pregunta, porque esta recién es la primera, ¿no es cierto? Voy a dejar el espacio para que ustedes puedan responder y poner las observaciones y las sugerencias más para el final, ¿ya? Ahora vamos a meternos de cabeza en la misión para poder avanzar. Francisco, ¿podrías leer esto, por favor, el encabezado? Voy a buscar acá. La misión, ¿cierto? Sí. La misión corresponde a la razón de ser la organización. Permite identificar los propósitos y límites de ella, es decir, la declaración fundamental que le da el carácter constitutivo. Ay, perdón, que se ve muy chiquito. Tengo que usar lentes. Ahí sí. Ya. La declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y a su acción. Describe cuál es el propósito hoy y del futuro. La misión determina la estructura de la organización, los criterios de asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas, etc. La misión, a diferencia de la visión, es una mirada del deber ser educativo, pero ubicado en un tiempo y espacio determinado, en la cual se incluyen los distintos elementos que integran la realidad de un establecimiento educacional, sus propósitos más concretos y una visión de los estudiantes que se quieren formar. En la respuesta a lo que se quiere lograr, aquí se explicita la razón de la existencia del establecimiento, las expectativas, compromisos y desafíos que se proponen alcanzar en un mediano y largo plazo. Acá está. Se plantean a grandes rasgos los elementos educativos que guiarán el accionar formativo del establecimiento educacional. Nuestra misión como establecimiento educacional HC y TP de jóvenes y adultos es formar personas integrales en jornadas de mañana, tarde y noche, atendiendo los distintos estilos y ritmos de aprendizaje con apoyos de equipos multidisciplinarios
enfocados a potenciar sus habilidades, fomentando las expectativas de logros personales, educativos y laborales. Es un ambiente inclusivo, en un ambiente inclusivo, familiar y fraterno que favorezca el aprendizaje con un enfoque personalizado y diversificado, comprometiendo con los sellos de convivencia escolar establecido por la comunidad educativa. Eso fue mucho. Francisco, sí, pues si nos ponemos a analizar como analizamos frase por frase el tema de la visión, aquí vamos a llegar, pero vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Pero se fijan, tal vez podemos simplificar el trabajo preguntándole si esto se concreta o no, y si esto es útil o no para lo que hacemos, si es bueno o no, eso que está declarado ahí, eso es todo lo mucho que está declarado ahí. Les dejo... O sea, a partir ¿no es cierto?, donde dice nuestra misión es, ya no se cumpliría el tema del TP. O sea, por eso, ejemplo. Claro, por ejemplo. Y más adelante, ¿verdad? Yo creo que en gran medida sí. A lo mejor no de manera tan, orgánica o digamos secuencial. Todavía yo siento que depende mucho de los carismas de los actores educativos, ¿ya? Entonces, eso a lo mejor podríamos avanzar en ese sentido, digamos. Pero yo digo que sí, que gran parte de lo que ahí dice, yo siento que se cumple al interior del colegio. De hecho, estamos de acuerdo con lo que dice el César, que lo único que tendríamos que sacar sería esta sigla, ¿cierto? El famoso TP por el momento, ya que... No, pero espera un poquito, Eliezer, porque esto, les repito a ustedes, chiquillos, es la declaración de lo que ustedes creen. Sí. La situación del TP, yo se la expliqué, pero eso no significa, ¿cómo se llama?, que haya que sacarla. De hecho, ustedes pueden insistir, cada uno de ustedes puede insistir en que el TP es algo deseable y lo podemos incorporar, lo podemos conversar. Me expresé mal. Claro, sí. No, es que yo quiero que quede claro que el tema del TP es un desafío que podemos enfrentar. Tenemos problemáticas, sí, pero podemos enfrentarlo igual, ¿no es cierto? Porque la otra alternativa es simplemente borrarlo, ¿verdad? Sí. Y nos olvidamos de aquello y nos dedicamos solamente a los HC, ¿te fijas? Pero yo creo que está bien planteado como misión, que se quiere llegar a eso, todavía es un proyecto futuro, que posiblemente se va a lograr. Eso es lo que quería que ustedes pudieran expresar cada uno como lo entiendan. A lo mejor para Francisco, a lo mejor... A lo más es decir que es el único... TP está de más, por darte un ejemplo. A lo mejor para mí el HC debiera descartarse y dejar solo TP, por darte un ejemplo, porque yo dentro del proyecto, acuérdate tú que le había comentado que el colegio, tal como lo dice ahí, va a ser HC y TP, va a tener las dos modalidades en una. ¿Ves? Entonces pueden ser... Claro, lo que dice el Eliezer es que es el único punto que no se ha logrado hasta el momento. El resto sí se ha logrado. Y si viene en muchas aristas de aquí que dice ambiente inclusivo, familiar, fraterno, muchas veces puede ser considerado realista más que idealista, de hecho. Es un punto que se destaca mucho del colegio porque es un ambiente acogedor para muchas personas. Ese es el toque que siempre hemos querido dar, bien. Qué bueno que lo sienten ustedes así, porque sí, en ese debate eterno entre escolarizar o educar a adultos de una manera distinta, creo que le han dado a ustedes con su particular estilo de hacer lo que hacen, ¿no es cierto?, este sello familiar y fraterno. Sobre todo ahora, yo creo que soy uno de los más sorprendidos, digamos, cuando veo el trato que tienen con algunos de los estudiantes cuando lo tienen, tan cariñosos, saben los nombres, por ejemplo, y están estas declaraciones de realmente los mismos estudiantes del Gracia. Esa reacción que hubo de los chiquillos en el día del profe, por ejemplo, fue tremendamente bonita y justamente se derivó de aquello. Claudio, yo ahí, por ejemplo, en la misión buscaría la manera también de cómo de insertar el tema de las nacionalidades de nuestros estudiantes. Eso bien. Como que ahí no aparece, o aparece como tangencialmente en el sentido de la inclusión, ¿ya? Sí, claro, acuérdate, porque, el 2017 no estábamos ni pensando. Claro.
Entonces habría que también ahí analizarlo, pero también teniendo en cuenta el tema que a lo mejor el fenómeno migratorio o regreso de muchos estudiantes a sus países, a lo mejor podría hacer variar un poco eso. Entonces habría que también sopesar esos temas. Sí, yo te agradecería que en el caso particular tuyo, cuando llegue el momento de completar el cuestionario, en la parte de la sugerencia, lo pongas para que quede Ya, registrado, ¿ya? vale. Porque aquí no se trata que todos hagamos una misma respuesta, si yo le voy a dejar la libertad más absoluta para que respondan posteriormente, pero estos aportes que son importantes, encachado el aporte, no pueden quedar afuera, ¿ya? Vale. Seguimos adelante con los sellos, ¿qué le parece? Vamos con los sellos entonces. Esos son los únicos sellos importantes con los negros, vamos. Sí, solamente contarle que cuando hablamos de los sellos hubo una lista, pero enorme de sellos, y al final nos dijeron, no, tienen que ser 3 nomás. Entonces, de ahí, de esas grandes listas, ¿no es cierto?, de que el ministerio nos obligó a filtrar, quedaron estos 3. Me parece que... ¿Quién no ha leído? Yo. No, yo Ya, no he leído tampoco. ya, póngale usted, pégase la leída de esto, después me toca a mí, por Pongo favor. nomás. Entonces, los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que una comunidad quiere desarrollar. Son los elementos que le otorgan identidad a la escuela y liceo, que la hacen singular y distinta a otros proyectos educativos. Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que una comunidad quiere desarrollar. Son los elementos que le otorgan identidad a la escuela o liceo, que la hacen singular y distinta a otros proyectos educativos. En nuestro caso, ¿cuáles son nuestros sellos? Se los leemos al tiro. Son, número 1, desarrollar estudiantes responsables. Número 2, desarrollar estudiantes que conozcan los derechos y deberes ciudadanos en base a una buena convivencia social. Número 3, autonomía de aprendizaje. Ahí está. En ese momento, entonces, de todos los sellos posibles, de los cuales nos dijeron que la inclusión era algo que no teníamos que considerar porque, como estaba ya en vigencia una ley que se llamaba la Ley de Inclusión, ¿verdad? No debíamos anotar aquí algo que era de obviedad absoluta. Por eso no sale la inclusión ahí, ¿ya? Que por siempre, hasta la lectura, perdón, hasta que surgió la Ley de Inclusión, el Colegio San Luis en su momento siempre tuvo el sello de la inclusión, ¿no? Le matriculábamos a todos, no hacíamos prácticamente ningún proceso de selección. Entonces, cuando lo transformamos en sella no se hace selección. Por eso no aparece la palabra inclusión aquí, aun cuando es la naturaleza misma de nuestro proyecto, ¿ya? Que tal vez sería lo esencial. Entonces, mira, en ese momento nos pareció que esos eran los 3 más importantes sellos que debemos descartar. No sé qué opinan ustedes. Yo creo, maestro, que esos sellos son bastante pertinentes, ¿ya? De hecho, pensando agregar otro, por ejemplo, o reemplazar, este momento como que me cuesta. O también, bueno, un poco relacionado con lo que dije antes, ¿verdad? Redactar alguno de esos sellos en aras también de la diversidad cultural, aunque usted me dice que eso dijeron que no había que hacerlo. No, la diversidad cultural es otro tema, que sí lo podemos Ya, incluir, perfecto. digamos, ¿ya? Ya. No, pero cuando hablo de inclusión, que la palabra inclusión Ya. como inclusión, digamos, no se podía poner como el sello del sella, cuando el sello de todos los sellas es la inclusión. Entonces, en la sugerencia aquí incluiría yo el tema de la diversidad cultural. Bien, perfecto. Francisco, Eliezer, ¿qué opinan sobre estos sellos? ¿Son vigentes? ¿No son vigentes? ¿Falta alguno? ¿Sobra alguno? ¿Hay que modificar alguno? Lo personal creo que no faltaría ninguno, ya que el sello de la inclusión lamentablemente tuvo que sacarse porque ya era obvio por ley. Es un sello que tiene que estar implícito y no explícito, ¿cierto? En nuestro deber, prácticamente, en nuestro proyecto, en nuestro programa. Por lo tanto, no podría ir, que es como el único sello que diríamos es el que falta de forma explícita, pero por ley está de forma implícita siempre. También hablábamos, o comentábamos recién con el Francisco, un punto que fue bastante importante en la misión, que era sobre un ambiente inclusivo familiar y fraterno, que eso también puede ser reflejado en los mismos estudiantes. Pero ese punto también se puede ver
entre los sellos en la parte de deberes ciudadanos, ser buena persona, un buen miembro familiar, etcétera. Así que creemos que se cumplen con los sellos que tanto se deben ver reflejados en el colegio y al salir del colegio. Ya, perfecto. Francisco, lo mismo, ¿cierto? ¿O algo distinto? Lo mismo, opino el tema de la autonomía de aprendizaje en los estudiantes. Falta mucho en los estudiantes, pero sí igual... O sea, es por el número de estudiantes. Hay Sí, un número de estudiantes que cumple con la autonomía. Claro. Hay otros que son muy entusiastas también, para no decir que todavía no, pero algunos le están poniendo empeño todavía con, Sí, con la parte eso falta en los estudiantes, más autonomía de aprendizaje, pero no en todo. Es un proceso que tiene que ir avanzando. Sí, bueno, de hecho, a ver, creo que es un tema re interesante para conversar con ustedes, chiquillos en particular. Ustedes dos son dos personas jóvenes en temas de educación. Tiene mucho que ver con la mano de nosotros. ¿Ah? Recuerda, es la típica contradicción, por ejemplo, que existe entre la universidad y lo que te enseña la universidad. Te repito, se supone que tú tienes que ser un profesor que no seas conductista, ¿cierto? Pero te lo enseñan de manera conductista en la universidad, en el instituto. Y por lo tanto nunca te transformas en un profesional no conductista, ¿verdad? Porque te enseñaron en la universidad que debías ser no conductista siendo conductista. Por lo tanto, no te genera autonomía profesional. Entonces, cuando hablamos de autonomía de aprendizaje, estamos hablando de que el estudiante aprenda a aprender. Y es algo que es mucho más sencillo tal vez que lo que para nosotros, los más antiguos, podría significar. Hoy día está todo el medio tecnológico, por ejemplo, a disposición de los estudiantes para obtener información, que sería lo que antes le entregaba a los profesores. Y que en muchos sentidos todavía el estudiante nuestro espera que el profe le entregue. Entonces, mucho tiene que ver con lo que nosotros hacemos en sala de clase para generar o no generar esta autonomía. Don Claudio, es que todo lo que está diciendo, por ejemplo, yo siento que está muy escueto ahí en la redacción del sello Autonomía del Aprendizaje. Ya, perfecto. Eso mejor lo podríamos desarrollar un poco más. A lo mejor, por ejemplo, autonomía del aprendizaje en el sentido de la actitud activa del educando, el manejo, por ejemplo, de los dispositivos digitales. ¿Ya? Entonces eso habría que como redactarlo más como sugerencia. Sí, efectivamente. Recuerda por favor que, a ver, para nosotros los antiguos, César, cuando yo le enseño a un estudiante a hacer un mapa conceptual, yo le estoy enseñando una técnica para aprender. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de generar autonomía del aprendizaje, efectivamente estamos hablando de enseñarles técnicas que ocupen la electrónica hoy día, que es algo básico, ¿no es cierto? Como preguntarle a Don Google, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, en el caso de los cabros nuevos, tener herramientas para filtrar esa información, para que sepa que no toda la información que aparece ahí es válida. Cuando yo le enseño a un estudiante, por ejemplo, en el mes de apresto, en marzo, a hacer una línea de tiempo, le estoy enseñando una técnica para que él aprenda a analizar procesos. Aprender a aprender, ¿te fijas? Entonces, tal vez es mucho más sencillo de lo que nosotros imaginamos, y a lo mejor falta, como tú bien dices, César, declararlo mejor aquí. Recuerda que a esta cuestión le llaman metacognición y una palabra, hasta la palabra asusta. Entonces, en vez de poner metacognición en 3, pusimos autonomía de aprendizaje porque era más claro para nosotros que esa frase que también suena como a, ¿cómo le llaman? Suena como a puro dialéctica nomás, pero que si tú la analizas bien, aprender a aprender. ¿Ya? Eso fue lo que quisimos decir, y yo creo que sigue siendo un objetivo deseable, y tiene que convertirse en uno de nuestros sellos, si es que no lo hemos desarrollado ya. No sé si hay algo más que decir sobre este tema. Siento que de todos los sellos, el último punto, viendo como dice César, que estaba como muy simple escrito, o muy escueto, por así decirlo, el punto 3, porque todos los demás comienzan con una acción. Desarrollar. Entonces podríamos reescribirlo también como una acción. Sí. Por ejemplo,
que puede ser el fomentar o progresar en la autonomía del aprendizaje, por ejemplo, a través de medios físicos o virtuales. Por ejemplo. Bien, no dejes esa sugerencia sin hacer cuando llegue el momento, Eliezer. Me parece que entre tú y César ahí le han dado, ¿cómo se llama?, el clavo al tema de que le falta. ¿Ya? Ya. Nos vamos a cambiar a los principios y enfoques educativos. ¿Ya? Que conste que esto lo escribimos en 2018 y en ese momento estábamos recién empezando a aprender lo que era el equipo PIE, por lo tanto, por eso le pusimos tanto color al PIE en este tema, pero no, el PIE no es solo esto. ¿Ya? Voy a leer, los principios y enfoques educativos no son fundamentos psicológicos del aprendizaje, se refieren al sustento teórico de toda práctica educativa y que contienen elementos de tipo filosófico, antropológico, sociológico, psicológico, ético y valórico. La teoría educativa se referencia a un conjunto de principios articulados y orientadores de la pedagogía, entendidos como el arte de enseñar. Los principios de enfoque educativo son los que orientan y definen, por ejemplo, el perfil del estudiante, posibilita el análisis de la propuesta curricular presente en el currículum nacional y en los planes y programas. En el caso nuestro, en nuestro ensayo de educación para todos, el 2018 escribimos que nuestros principios y enfoques eran, comillas, por eso explicaba lo recién, la presencia de un equipo PIE en la educación de adultos sigue la orden del constructivismo, donde el estudiante toma un rol activo en su proceso de aprendizaje, construyendo con el docente su realidad en torno a las metas, procesos, logros, ideales y expectativas. El profesor es el encargado de entregar el conocimiento y contenido que median entre la zona real y el potencial aprendizaje significativo. Sin embargo, debido a la naturaleza de nuestros estudiantes y la experiencia de los años, el conductismo también tiene fuerza en las aulas, siendo el principal referente al momento de impartir las clases y evaluar. Bien, pues, aquí está un poco lo que decían en la pregunta anterior o antes anterior, con respecto al conductismo y el constructivismo, pero también hay una cosa importante aquí que dice que le da una actuación importante al equipo PIE, ¿ya? Entonces, me parece que esto que está declarado aquí no completa, no fundamenta lo que nos pide poner en esta parte esta matriz. No sé si opinan lo mismo, no sé si tienen alguna otra opinión sobre este tema. O sea, aquí perdón, no, Claudio, se explicita un poco mejor qué es lo que es el constructivismo, eso como positivo, digamos, porque dice, sigue la orden del constructivismo, donde el estudiante toma un rol activo en el proceso de aprendizaje, construyendo en el... Ya, pero ahora a mí me deja que ser un poco ahí como está, que no veo claro qué aportas el pie a eso, ¿ya? Porque después como que se diluye un poco en relación al tema del constructivismo y del enfoque que nosotros queremos. Ahí habría que a lo mejor reemplazar alguna de esas frases por asumiendo como rol del pie, porque ahí a veces comienza nomás. Bien, tienes razón, ¿eh? Porque sí, si tú lees esto en frío, ¿ya? Parece que te estuvieran preguntando por el pie. Claro. No, pues te están preguntando por el enfoque educativo y los principios educativos del establecimiento en su conjunto. Claro. Entonces, tal vez aquí lo que habría que decir sería cosas que nosotros hemos hecho en la práctica que han sido exitosas, tal vez. Mira, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta el fuerte impacto que ha tenido la colaboración que ustedes desarrollan entre todos ustedes. Yo no sé si se han dado cuenta la manera en la que trabajan, no solo en la sala de clase con el educador, digamos, sino también a la vez en la relación que tienen como educador, como profe, con el equipo psicosocial, con el equipo de convivencia, ¿no es cierto?, con el inspector, con Eduardo, con don Claudio, el auxiliar, ¿verdad?, que de alguna manera generan eso que nosotros llamamos, lo que dicen los textos, que es el trabajo colaborativo, ¿ya? Mucho de eso tiene que ver con la juventud del grueso del personal, mucho de eso tiene que ver con las buenas relaciones humanas que hay entre ustedes, ¿verdad? Pero no está declarado, no sé si me explico cuando les digo que
eso tan importante que se hace y que es reconocido por los estudiantes, no parece declarado acá. Porque, por ejemplo, un enfoque educativo sería, a partir de lo que te acabo de decir, de que el trabajo en sala de clases sea colaborativo y que haya un equipo de aula. ¿Ya? Está a mi disposición como sostenedor y director del colegio a que en los años que siguen no esté el profe solo en la sala, sino que haya a lo menos una persona más que con él, ¿no es cierto?, atiendan a el grupo curso. ¿Entienden? Esa declaración ya es importante desde el punto de vista del enfoque educativo, rompiendo varios esquemas, entre ellos, por ejemplo, el viejo axioma como que el curso es del profe, ¿no es cierto? Y lo que pase entre ellos y el profe muere en la sala. Y la verdad que el curso no es del profe. Tanto el profe como el curso son del colegio, son parte de un colegio. Entonces no es una realidad paralela, ni una burbuja dentro de otra burbuja. Claudio, una cosa que me hace ruido ahí Dale. Es que, no sé, por ejemplo, porque esto nosotros se envió y se aprobó, ¿no es cierto? Esto De hecho, estamos sí. viendo. Ya, perfecto. Así es. Perfecto. Entonces, pero es que en esos ejemplos de los enfoques educativos, que primero se habla de constructivismo y después de conductismo. Entonces yo creo que en cuanto a la presentación del enfoque, tendríamos que decidirnos por uno, independiente que lo vayamos a hacer tal cual en la realidad, digamos. Porque si partimos hablando de constructivismo, pero también valoramos el conductismo en la sala de clase, como termina el párrafo ese, eso ahí como que me tiende como a perder un poco. ¿Eh? Esa duplicidad que aparece aquí solo refleja lo básico de los conocimientos técnicos de aquellos que nos asesoraron. Ya. Porque para ellos, y espero que para nosotros no, había dos formas solamente de enfocar el trabajo en clase: el constructivismo o el conductismo. ¿Me entendés? Desconocían otras formas. En ese entonces, te insisto, ni siquiera se hablaba. En ese entonces era año, te repito, 2000, ándate cabrito, 18, que en algún momento se iba a darle un enfoque de competencia a la educación de adultos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ni siquiera habían estudiado estos señores de la provincial lo que era trabajar con competencia en EFJA, por ejemplo. U otras formas. Entonces sí, fue aprobado, pero fue aprobado por gente, ¿cómo se llama?, que sí, requiere, digamos, una definición y requiere una mejor redacción y requiere ponerle cosas que a nosotros nos estén resultando ahora. Claro. O a lo mejor, don Claudio, preguntar previamente, porque a lo mejor también el tema constructivismo, a preguntarle a ellos, me refiero, a lo mejor también ya está como medio out. A lo mejor ese tema que usted lo ha dicho acá, el trabajar en torno a fortaleza, competencia, habilidades, destreza, etcétera, ese nuevo lenguaje, ¿verdad? A lo mejor habría que usar esa forma de expresión y no estos clásicos constructivismo, conductismo. Puede ser. Sí, efectivamente. Claro. Y de todas maneras, igual hay que acordarse que el constructivismo ya como teoría educativa ya estaba antiguo, es de los 50. Lo que pasa es que llegó a Chile con la reforma de la reforma. ¿Se acuerda de don Gastón Aguilar, maestro? Absolutamente. Nos tenía lleno con el constructivismo ya. Y tú ya sabes que eso correspondía incluso a un sistema que se ocupaba, digamos, para diferenciar los sistemas educativos en la Guerra Fría, por ejemplo. Otro mundo, otra realidad. Claro. Bueno, también hay que recordarse que el sistema de desarrollo de competencia también tienen un contexto de competitividad internacional entre las diferentes naciones, ¿verdad? Y cuando se habla de desarrollo de competencias, siempre se tiende al tema de la productividad, y ahí eso ya le da un contexto al modelo educativo. Recuerda que el enfoque de competencia se empezó a aplicar en educación TP en los 90 a través de lo que en ese momento era la muy importante Fundación Chile, que era la que impuso y aconsejó al ministerio que adoptara ese modelo para el tema de incorporar a Chile como una economía competitiva, digamos, en términos de fuerza laboral. Todo tiene contexto, todo tiene contexto. Así que eso. A ver, Francisco, Eliezer, sobre este tema en particular, antes que me quede dormido. Bueno, no, de hecho, estaba sacando un par de conclusiones de que
Si nosotros nos adaptamos a los distintos tipos de aprendizaje de los estudiantes, no podríamos seleccionar o el conductismo o el constructivismo. Hay algunos que aprenden mediante la imitación, ¿cierto? Y eso es algo conductista. Aunque muchas personas todavía tienen la visión de que el conductismo es prácticamente estar con una varilla para que los estudiantes aprendan. Y eso es un error. Es solamente, por ejemplo, imitar. Y hay algunos que les sirve ese tipo de aprendizaje. La otra parte que es, obviamente, el constructivismo, que es el que... no me gusta decir que es como que te enseñan como si fuera el Cartoon Network, ¿cierto? Como si fuera un programa infantil, pero es como que enseñan prácticamente a que el estudiante, tú le pasas la herramienta y él crea, ¿cierto? Y hay estudiantes que empiezan también por esa parte, por descubrir por ellos mismos. Así que yo creo que está muy bien poner los dos estilos, los dos tipos de aprendizaje, que es el conductismo y aquí el constructivismo, por el estilo y la variedad de estudiantes que tenemos. Hay algunos que les sirve un método, hay otros que les sirve otro método. No sé, Claro. que quede acta que no estoy de acuerdo, porque pasa que conductismo, no, porque conductismo, ¿verdad? Independiente a la realidad que tenemos, que muchas veces somos conductistas, ¿verdad? Puede ser objetado a nivel de autoridad educacional. Ya, eso no digo que quede en acta. No, sí, no estoy en contra de lo que tú dices tampoco, estoy muy de acuerdo de hecho, pero también hay algunos estudiantes que sí les sirve más el conductismo que el constructivismo. Ya dije ya. Claro, pero mira, a ver, yo también me gustaría aportar también a este diálogo, porque mira, ¿qué es lo que es el conductismo para nosotros? Por favor, no nos confundamos, ¿eh? Es la clase desde el profe hacia los estudiantes. ¿No es acaso no es el conductismo acaso un sistema educativo que se basa en el premio y en el castigo? Y la clase positiva, pues. Por eso te digo, la clase Claro. positiva es una cosa, pero Claro. tú también puedes hacer una clase positiva ocupando el método constructivista. Exacto. Entonces, de repente también nosotros nos confundimos, porque cuando hablamos de conductismo, hablamos de las notas, hablamos del premio o del castigo, ¿te acuerdas? Sí, pero el conductismo es más frontal. Entonces, por ejemplo, si yo dicto una cátedra sobre algún tema, ¿verdad? Es difícil que yo a través de eso haga constructivismo, a no mediar, ¿no es cierto?, que esa parte como inicial de la clase sea la frontalidad, sea, ¿no es cierto?, un conductismo clásico, digamos, para después pasar, ¿verdad?, a otra parte de la clase a una instancia más constructivista de una acción más activa del estudiante. Eso es lo que quiero plantearte como desafío, César, y también a ustedes dos, chiquillos, y si lo toman como una tarea, digamos, profesional, lean acerca de constructivismo, lean acerca de conductismo, y cuando ocupemos nuevamente estas expresiones en el lenguaje técnico, veamos si realmente corresponden a lo que estamos diciendo. Ahora, por si acaso yo les aporto que hablamos en algún consejo anterior de un sistema que nosotros compramos para el PIE, ¿te acuerdas? Y que venía con varios tests, ¿te acuerdas? Y dentro de los tests, muy contentos nos pusimos porque venía el test de la inteligencia múltiple. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia múltiple, ahí estamos diciendo que no solo los estudiantes necesitan o conductismo o constructivismo, sino que necesitan también otras estrategias, ¿te fijas? Entonces, no es solo o una cosa o la otra, ¿ya? Hay muchas otras estrategias, ¿verdad?, que hay que considerar cuando llegue el momento de plantearlo, ¿ya? Se va a caer. Yo no. No, Así que, oye, cada una de las... Dale. No. Durante un año utilizamos una estrategia de al principio de año, realizamos esa estrategia que dice usted, de ver cuál era el tipo de aprendizaje que tenían los estudiantes, y con eso mismo nosotros trabajábamos en clase. Además, agregábamos el tema de las habilidades mensualmente, no sé, una habilidad mensual, trabajábamos atención, en la otra concentración, memoria, percepción, y así lo hacíamos. Y con eso igual subimos mejores notas hubieron en los estudiantes, porque trabajamos habilidades. Mira qué interesante, se parece mucho al desarrollo de competencia, lo que me estáis planteando, por si acaso. Bien, mira, cada una de las posturas
propia. Recuerda que aquí no hay un acta, ¿ya? Tu acta es tu encuesta. César, no dejes de poner tu opinión. Eliezer, no dejes de poner tu opinión en las sugerencias, ¿ya? De esa pregunta. Vamos rapidito a al siguiente componente, chiquillos, valores y competencias específicas. Y en el caso particular nuestro, para irnos directamente a lo que dice nuestro PME, dice que los valores y competencias específicas que nosotros buscamos formar en los estudiantes son que en cuanto a las competencias específicas pretendemos formar alumnos críticos y pensantes, capaces de enfrentar a través de conocimientos específicos las diversas situaciones fuera y dentro del aula. Dentro de los valores se encuentra el respeto, la responsabilidad, la autonomía, el emprendimiento, la tolerancia, la cooperación, el entusiasmo y la transparencia. Esos son los valores y competencias que buscamos formar. Opiniones, por favor. ¿Hay autonomía como concepto general o en el plano solamente educacional, don Claudio? Me parece que como un producto deseado de autonomía en general, partiendo de la autonomía de aprendizaje, pero una autonomía en general. Ya, general, correcto. Sí, porque acuérdate que relacionado con el tema de los sellos de los ciudadanos responsables que queremos que también sean. Ya. Mira, queremos alumnos críticos y pensantes. ¿Queremos o no queremos? ¿Lo estamos formando o no lo estamos formando? Por supuesto. Así es. Recuerda que crítico es alguien no que destroza con la opinión, ¿ya? Sino que hace aportes con la opinión, ¿ya? Una crítica de esa que podríamos llamar positiva. Hay que agregarle un adjetivo para que la gente de repente también entienda que la crítica no es siempre destructiva, ¿ya? Sí. Pensantes. O sea, cuando dice pensante, estamos asumiendo que si nosotros estudiantes no son pensantes. Yo ahí cambiaría pensante por reflexivos. Bien, ahí tienes una sugerencia, estimado. Bien, bien. Luego dice que dentro y fuera del aula, sea capaz de enfrentar situaciones a través de conocimientos específicos. Bueno, no era general, porque dice dentro del aula, ¿no? Fuera y dentro del aula, claro. No. Luego dice, y viene un listado largo de valores que queremos formar. El listado era mucho más largo, ¿eh? Pero también aquí se nos pidió seleccionar. Y por eso aparecieron en este texto los que aparecen ahí. No sé qué opinan ustedes. El respeto, la responsabilidad. Yo creo que sí, cuentas con los estudiantes. Entonces lo que se trata es de fomentar. Sí. Ya. Pero todavía estamos un poco abajo de, si bien lo tratamos de fomentar, ese punto de la autonomía todavía puede estar un poco al debe, pero sí se trata de fomentar, obviamente. Uh-huh. Bueno, mira, por el tema de la hora, César, Eliezer, Francisco, los voy a invitar mientras hacemos la despedida, a completar entonces todo lo demás que sigue bajo la misma lógica. No sé si ustedes se fijaron, sale la definición de lo que es y luego sale lo que dice en nuestro PME y luego te pedimos que enjuicies si es adecuado o no, pertinente o no lo que dice, y después, si tienes alguna observación, una crítica positiva, de evaluar si se aplica o no, anotes algo ahí, es obligatorio. Y luego sugerencias también de mejora, de cambio, de alteración, las cosas que hemos ido conversando en las diferentes cosas que están destacadas ahí. ¿Ya? Los invito entonces a responder. Vamos a volver a la sala principal donde está don Nicolás. Gracias, chiquillos. Se pasaron.